Ya, desarrollo de la guía número 2 de Fertirriego, que esta está relacionada con la evaluación de la próxima semana. Ya, aquí nos están preguntando. Ya. Aquí me dicen, independiente del cultivo, que la dosis máxima del fertilizante es de 2 gramos por litro. Nosotros ya habíamos conversado, ¿no es cierto?, que si teníamos el dato de 2 gramos por litro, uno tenía que restar las sales, ¿no es cierto?, presentes en el agua. Y los gramos de sal era igual a la conductividad por un factor que era 0,64 o 0,5. Nosotros habíamos dicho que era mejor trabajar con 0,64 para estar un poco más holgado con el valor. 0,76 por 0,64 nos da 0,48 gramos por litro. 2 menos 0,48 nos da 1,52 gramos por litro. Entonces esa sería la cantidad máxima de fertilizante que yo puedo aplicar por este sistema. Y me dice que son 18 kilos de nitrato de potasio más 5 kilos de urea, ¿o no? Eso nos da 23 kilos, o sea, son 23.000 gramos. ¿Sí? ¿Por qué lo tomo así? Porque estos dos fertilizantes se pueden mezclar. Entonces, lo primero es calcular caudal, sector, 36 hileras de 85 metros por 2 laterales, por un caudal de 2,5 litros hora, dividido por una distancia entre emisores de 0,5 metros. 36 por 85 por 2,5 dividido 0,5. Eso nos da 30.600 litros la hora. Nitrato de potasio y urea. Urea. 18 kilos y 5 kilos. Eso nos da 18.000 gramos y 5.000 gramos. Eso nos da un total de 23.000 gramos. Pero yo ya tengo el dato. 1,52 gramos en 1 litro. Y hay que aplicar 23.000 gramos. Eso nos da 15.131,57 litros de agua. En toda esa cantidad de agua que estoy regando, debo estar aplicando el fertilizante a razón de 1,52 gramos. Entonces ya con este dato, yo ya puedo calcular el tiempo de fertirriego, que siempre son 3 preguntas. Tiempo de fertirriego, volumen de agua mínimo y el caudal de inyección. Que aquí no aparecen las preguntas, pero son siempre las 3 las mismas. Entonces, el tiempo de fertirriego va a ser igual a 30.600 litros en 60 minutos. Los 15.131 litros es a X. Eso nos da un tiempo de fertirriego de 29,66
minutos. Ahí tengo el tiempo de fertirrigación. La otra pregunta era el agua, ¿no? Y el agua, nitrato de potasio, urea, era los gramos por un 20% más, dividido la solubilidad, 130 gramos por litro. Y la urea, los gramos por un 20% más, partido por la solubilidad, 1000 gramos por litro. $18.000 por 1.2 dividido 130 nos da 166,15 litros y 5.000 por 1,2 dividido 1000 nos da 6 litros. Al sumar estos dos nos da 172,15 litros. Esa sería la cantidad mínima de agua a usar. Y por último sería el caudal de inyección, ¿o no? Litros por minuto, 172,15 litros partido por 29,66 minutos. Eso nos da 5,8 litros por minuto. Y esos 5,8 litros por minuto, yo lo multiplico por 60, 348,24 litros por hora. Y ahí tengo ya los valores que debo calcular. Tiempo de fertirriego, cantidad mínima de agua y el caudal inyección. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Ah, no, porque lo que pasa en este ejercicio, yo no le puse lo que hay que calcular, pero siempre hay que calcular lo mismo. Si no está el dato, hay que buscarlo. Sí, pues siempre son los mismos, las mismas tres preguntas. Acá lo mismo. Ya la diferencia con el anterior, que aquí la dosis máxima es 0,65. Por lo tanto, a este ejercicio yo no le debo restar la sal. ¿Sí? ¿Perdón? De 2, sí, pues cuando aparezca el 2. Entonces, nitrato de potasio, 8.000 gramos. Urea, 2.000 gramos. ¿Sí? Eso nos da 10.000 gramos. ¿Sí? Y me dice que hay que aplicar 0,65 gramos por un litro. Entonces, como son 10.000 gramos, yo calculo la cantidad de agua que tengo que aplicar para aplicar esa cantidad de fertilizante. Eso nos da 15.384,6 litros de agua. Como ya tengo la información de los litros, calculo el caudal sector, que son 16 hileras de 70 metros por 2 laterales, por un gotero de 2 litros hora, partido por 0,5, que es la distancia entre emisores. 16 por 70, 2 por 2, dividido 0,5. Eso nos da 8.960 litros. ¿Estamos bien o no?
¿Sí? Litros hora. 8.960 litros en 60 minutos. Y hay que aplicar 15.384,6 litros. 15.384, 8.960. Eso nos da un tiempo de fertirriego de 103 minutos. Ahí tengo mi tiempo de fertirriego. ¿Sí? Ahora calculo el agua. 8.000 gramos por 1,2 partido por 130 gramos por litro. Y el otro sería 2.000 gramos por 1,2 partido por 1.000. 8.000 por 1,2 dividido 130 nos da 73,84 litros. Y eso nos da 2,4 litros. 76,24 litros. Les recuerdo nuevamente que esa es la cantidad de agua mínima. Si yo quiero cierro en 80, cierro en 100. Sí, para que lo sumemos. Teniendo ya esto, calculo el caudal de inyección. Litros partido por minutos. Eso nos da 0,74 litros por minuto. 0,74 por 60, 44,4 litros por hora. Ahí tengo ya el tiempo de fertirriego, tengo la cantidad mínima de agua y tengo el caudal de inyección. Estos 76 litros, sí, pues. Esa es la cantidad mínima de agua aplicada en el tambor para disolver. Repito, si yo quiero cierro en 80, en 100, 120, 150, ahí depende mucho de los estanques, del sistema de succión de fertilizantes, etc. ¿Preguntas? Siguiente. Invernadero de 21 por 40, dos sectores, ultrasonido crecimiento. Ya. Ahí tengo la cantidad máxima. Entonces, a la cantidad máxima de fertilizante, yo le resto la sal, ¿o no? Que aquí es de 0,66 por el factor de corrección, 0,64. Ahora lo estoy haciendo directo, po. 2 menos 0,66 por 0,64. Eso nos da 1,57 gramos por litro. Esa sería la cantidad máxima de fertilizante a aplicar por cada litro de agua que yo esté regando y aplicando al fertilizante. ¿Sí? Me dice... ya, que son dos sectores. Entonces, el invernadero de 21 por 40 es múltiplo de 7, ¿no es cierto? Entonces, serían 3 naves. Y como es pepino, cada nave tiene 4 mesas. Correcto. Y me dice que son 2 sectores.
Son 6 mesas. Aquí la diferencia está en la pregunta. Cantidad máxima de fertilizante a aplicar para un fertirriego de 30 minutos. ¿Se acuerdan que estaba la opción de calcular por tiempo o por dosis? Aquí está la opción al revés. Pues yo dije el otro día que en hortaliza yo recomendaba tiempo máximo de 30 minutos. Entonces yo podría calcular la cantidad máxima para un fertirriego de 30 minutos. Obviamente cuando yo tengo tiempos de riego mayores a 30 minutos. Entonces, con esta información, yo calculo el caudal sector, que serían 6 mesas de 39 metros por 2 laterales por un caudal de, perdón, 5 litros hora por metro lineal. Ese 0,2 que está de distractivo ahí, ¿me sirve de algo? No, porque es riego por cinta. Si fuera riego usando goteros, ahí divido por la distancia entre emisores. 6 por 39 por 2 y por 5. Eso nos da 2.340 litros. Pero si es riego por goteo. La cinta es riego por goteo. El gotero es riego por goteo. La diferencia está que la cinta, que es un emisor distinto, se mide en metro lineal. En cambio, el gotero, que ocupa un plástico más grueso, con un polietileno más grueso, que se llama planza acá normalmente, dice uno, ahí se calcula por unidad. 2.340 litros la hora. Entonces aquí yo tengo 2.340 litros en 60 minutos. ¿Cuánta agua aplico en 30 o no? Y eso nos da 1.170 litros de agua. Entonces ya con esa información, yo ya sé de qué manera calculo, porque son 1.57 gramos en un litro. ¿Cuántos gramos en 1.170 litros? Y eso nos da 1.836,9 gramos de ultrasol crecimiento. Ahí ya tengo la dosis máxima del fertilizante a aplicar por sector. Cantidad de agua mínima. Agua 1.836,9 por 1,2 partido por 340 gramos por litro. A ver, 1.836,9 por 1,2 dividido 340. Eso nos da 6,48 litros de agua mínimo. Si yo quiero, cierro en 7, en 8, en 10, en 15, en 20, repito, todo depende del equipo, la capacidad de succión que tengan. No es lo mismo usar una succión bomba a un inyector de fertilizante o a un dosatrón. Y por último está el caudal de inyección, que si sigo metiendo los valores, 6,48 litros a razón de 30 minutos. Eso nos da 0.21 litros por minuto. Y 0.21 por 60 nos da 12,76 litros la hora. Siempre para sacar el volumen de agua es partido por solubilidad. ¿A dónde? Yo acá también lo multipliqué, pues 1.836 por 1,2. Yo no he cambiado nada. La única cosa que cambié, que ahora puse tiempo. En el anterior era 12 de fertilizante.
Hay que calcular el tiempo. Ahora al revés. Yo di la dosis de fertilizante para cierto tiempo. Entonces ahí hay que ir viendo las diferencias. Po. Siguiente. Invernadero. Ah, ya. Invernadero de 28 por 40. 1, 2, 3, 4 naves, ¿no? Como es lechuga, normal, como aquí yo no puse el dato de las mesas, pero dijimos que lechuga eran 6 mesas por nave. ¿Cuántos sectores? 2. Ya. Y como la cantidad máxima es 1 gramo por litro, ¿le resto la sal? No. Se recomienda aplicar vía riego, ultrasuficimiento, 2.400 gramos por sector. Ya. ¿Qué es lo primero que debo calcular? Caudal sector. Caudal sector serían 12 mesas de 39 metros. Recordad siempre que al invernadero yo le quito 1 metro por cada tramo de punta a punta, porque la mesa no llega al final. ¿Por cuántas laterales? 2 laterales por un caudal de 5 litros la hora. 12 por 39 por 2 y por 5 nos da 4.680 litros la hora. ¿Sí? 2.400 gramos es igual a 2.400 litros, ¿o no? Porque la producción es 1 a 1. Aquí pusimos que era 1 gramo por litro. Entonces, hay que estar aplicando 1 gramo por litro, eso equivale a 2.400 litros de agua. Entonces, el tiempo de fertirriego, 4.680 litros en 60 minutos, los 2.400 litros, ¿en cuánto tiempo? Eso nos da 30,76 minutos. Allá tengo el tiempo de fertirriego. El agua, 2.400 gramos por 1,2 partido por la solubilidad, 340 gramos por litro. Eso nos da 8,47 litros. Si usted ven, eso es poquita agua, entonces esos datos son más para trabajar con un inyector, porque como son naves pequeñas, un inyector sería suficiente. Pero ahora me dice mi no, que la agricultora no tiene inyector, tiene un tambor de 200 litros. Entonces, disobramos 50, disobramos 100. Y esos 50 o 100 litros, ¿en cuánto tiempo tienen que irse? En 30,76 minutos. Y después tengo el QI. Bueno, para la evaluación, el valor nos quedamos con este, sí. Po. Uno ya en terreno aumenta el volumen de agua, pero para que todos tengamos el mismo valor, calculamos con ese dato. Y el QI, 8,47 litros partido por 30,76 minutos. 8,47 dividido 30,76. Eso nos da 0,27 litros por minuto. Y 0,27 por 60 nos da 16,2 litros la hora. Ahí estaría el ejercicio completo. Tiempo de fertirriego, tengo el agua,
y tengo el caudal de inyección. Preguntas. Sí. Ya. Invernadero de pimiento, 42. ¿Cuántas naves? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 naves. Como es pimiento, son una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos sectores? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Serían cuántas mesas? ¿24? ¿O no? ¿Son 24 mesas o no? O sea, que por sector serían 6, ¿o no? Ahí estarían los sectores. ¿Cuál me corrí? Ahí está, me corrí. Ahí, ahí, ahí sí. ¿Sí? Mira, aquí va al revés, po. Entonces, ya cuando son productores chicos, yo esta tabla hacía, porque en el productor chico uno tiene ya el dato de demanda fertilizante, pero uno no va a ver una pura vez, cuando va a una asesoría. Entonces, ¿uno qué hace? Le dejáis la planilla para varias, para medida que la planta vaya creciendo, po. Entonces ahí, para no cometer errores, lo más práctico sería trabajar con dosis variables, pero repito, a veces hay agricultores que uno los va a ver una pura vez, entonces ahí uno trata de manejar lo mejor posible. Entonces cuando pasa eso, yo trabajo a 1 gramo por litro. Y ese gramo por litro, a medida que la planta crece, obviamente aumenta el tiempo de fertirriego. Entonces yo le hago una tabla. Para 10 minutos fertirriego, para 20 minutos, para 30 minutos y para 40 minutos. Entonces yo me proyecto para adelante y así le deja al agricultor la dosis correcta. Entonces, la dosis de 1 gramo, por lo tanto las sales no me interesan. ¿Sí? Entonces, caudal sector. Sería 6 mesas de 39 metros por 2 laterales, por un caudal de 2 litros hora. Ahí dice hora, por lo tanto es un riego por gotero con planza. Y ahí, ahora sí divido por la distancia entre emisores. 6 por 39 por 2 por 2 dividido 0,4. Eso nos da 2.340 litros la hora. ¿Sí? $2.340 en 60 minutos. ¿Cuánta agua aplico en 10 minutos? Eso nos da 390 litros. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tendría que hacerse para cada fertilizante. Yo lo puse ahí para nitrato calcio solamente, pero ahora ¿qué hago? Hago la tabla, po. Nitrato de calcio, y yo digo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y 40 minutos. Y como el valor es 1 gramo por litro, el valor del agua van a ser los gramos, ¿no?
Entonces, en 10 minutos son 390 litros. ¿Cuántos gramos? 390 gramos. 390 por 2, ¿no? 780. Aquí serían, ahora por 3. No, pues 390. ¿Ven? Y ahí dice una tabla de fertilización en función de un tiempo. ¿Estamos bien ahí? Pero ahora yo debo calcular el agua, entonces aquí yo podría agrandar mi planilla. Entonces, nitrato de calcio, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y 40 minutos, ¿no? ¿Sí? Y son 390 gramos, 780 gramos, 1170 gramos y 1560 gramos. ¿Sí? El agua. ¿Ya cómo calculaba el agua? 390 por 1,2 partido por, que son 1020 gramos. 390 por 1,2 dividido 1020. Eso nos da 0,45 litros. Si ustedes ven, es muy poca agua. Entonces, ahí me funcionaría a lo mejor con un inyector, con un Venturi, que saque poquito. Sabéis que no me conviene trabajar con 0,45, trajemos a 5 litros. Entonces uno va viendo, dependiendo del equipo, la succión, pero repito, este cálculo es para calcular la cantidad mínima de agua. Entonces aquí 0,45. Pero ya me ahora el cálculo, ahora por 2, ¿no? 0,90. Ahora por 3, 1,35 litros. Por 1,8 litros. Listo. Igual es poca agua, po. Y por último tengo el QI, y lo hacemos con el primero solamente, después vamos multiplicando. El QI sería 0, no, serían 390 gramos partido por 0,45 litros, ¿no? 390 dividido 0,45, no, porque hice más. No, para nada que yo me equivoqué. Litros por minuto. Aquí serían litros 0,45 partido por 10 minutos, ahí sí o no. 0,45 dividido 10 nos da 0,045 litros por minuto. Si usted ven, el valor es muy bajo. Le puse un 0 de más, perdón. Ahí sí. Y aquí lo mismo, multiplico por 2, por 3, por 4. Ya estaríamos con el ejercicio. Entonces, si ustedes ven aquí, vimos varios métodos, porque una opción, lo ideal es calcular en función de la cantidad real aplicada a la temporada, después esa cantidad real yo le divido por la cantidad de que hay que fertilizar en función de los tiempos, pero a veces pasa que uno va a ver gente y hay que solucionar el problema y no partirte con ellos, entonces hay que ir viendo
más o menos de qué manera uno aplica el fertilizante. Honestamente, a mí, con la gente de hortaliza que trabajo siempre, a mí me han dado bastante bien el cuento de 0,2, 0,4, 0,8 hasta 1,2 gramos por litro. A medida que la planta crece, aumenta la cantidad. Si el agricultor no lo ve muy seguido, le calculo un gramo por litro y vamos aplicando fertilizante durante la semana. Idealmente yo recomiendo, si estamos en época de poco riego, fertilizar cada vez que riegue, y cuando llegamos a una frecuencia más alta, de, no sé, por todos los días de riego, mínimo 5 días hay que estar fertilizando. Hasta aquí estaría la guía.